Muy bien. Entonces, cálculo También de... están sus videos en YouTube, también se puede. A mí sí me han servido mucho. Bueno, gracias. Gracias. Sí, de hecho ahí lo subo. Bueno, déjenme explico el tema de los vectores, así rápidamente. Entonces, los vectores son cantidades que tienen magnitud y dirección. ¿De acuerdo? ¿Qué es la magnitud? Pues es un número y una unidad. Si hablamos de una fuerza, por ejemplo, 10 newtons. Si hablamos de una dirección, el ángulo que tiene con respecto al eje X, los vectores se pueden representar con flechas, ¿sí? Y en este caso pueden representar desplazamiento, aceleración, fuerza, momento. Esos son los vectores. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? ¿Verdad? Eso me lo representa el vector AB. Indica que empieza en el punto A, termina en el punto B. Los vectores se representan con flechas. Un punto de inicio, un punto de llegada. Se pueden sumar. Para eso los vectores se considera que son libres. Y ustedes los pueden agarrar y ponerlos. Primero por el método del triángulo, poner el vector A y después donde termina poner el vector B. Siempre respetando la magnitud. La magnitud es el tamaño de la flecha. Y dirección. La dirección es el ángulo que forma con el eje X. Positivo, normalmente. Entonces aquí se forma un triángulo. Esta hipotenusa se llama resultante. Y es, si fuera fuerzas, reemplazaría a las dos fuerzas que actúan al mismo tiempo. A esto le llamo A más B. Bien, acá tengo un método llamado del paralelogramo. En este método los dos vectores empiezan del origen, los dos, y luego se trazan líneas paralelas hasta formar una figura de 4 lados. Paralelogramo. La diagonal es el vector suma, este vector resultante. Entonces les ponía el ejemplo. Si dos personas se ponen a empujar un objeto, uno lo hace hacia acá, otro lo hace al mismo tiempo hacia arriba, el objeto no se va a mover ni para acá ni para allá. Se va a mover según la fuerza de los dos. Se va a ir en esta dirección. Lo mismo en este caso, se va a ir sobre la diagonal. Entonces a eso se le conoce como fuerza resultante, que es la que puede reemplazar a las demás, o vector resultante. Bien, un vector A, como el que estamos aquí visualizando, se puede multiplicar por un escalar. Un escalar es un número. Por ejemplo, si yo encuentro 2A, significa que ese vector lo voy a hacer 2 veces más grande. Este vector 2A que vemos aquí es el doble de grande que este, pero lleva la misma dirección, el mismo ángulo. Es lo que debemos considerar. Si esta magnitud era 5, ahora vale 10. Si es el doble. Y quiero que observen cómo este vector, imaginariamente pueden ustedes visualizar aquí un triángulo. Aquí está el triángulo. Aquí. La componente que está horizontal es la componente del eje X. La componente vertical está sobre el eje Y. Entonces un vector lo puedo representar como la combinación de una componente X y una componente Y. Y esta hipotenusa se puede ajustar al teorema de Pitágoras. También aquel que nos dice que X cuadrada más Y cuadrada es igual a C cuadrada. Si el vector lo multiplicamos por un número negativo, lo que va a hacer es invertirle la dirección. Por eso el vector que está aquí lo vemos al revés.
Y aparte más pequeño porque se multiplicó por menos 0.5. Quiere decir que esta es la mitad del de acá. Es la mitad y como es negativo, se le cambió la dirección. Entonces, cuando multiplicamos un vector por un número, un escalar, esto es lo que ocurre. Si es negativo, le invierte la dirección. Si es más pequeño que 1, se hace más pequeñito. Si es mayor a la unidad, se incrementa tantas veces como sea ese número. Bien. En este caso son vectores en 2 dimensiones. Ustedes saben que en un plano XY podemos colocar un punto con coordenada X, Y. Por lo tanto, vamos a utilizar una simbología parecida, nada más que en vez del paréntesis tengo el símbolo menor que y mayor que, nada más para hacerlo diferente al paréntesis. Y este XY representa un vector que empieza en el origen y termina en el punto XY. Entonces, de esta manera, vamos a ir representando los vectores en el plano cartesiano. Muy bien. ¿Cómo se suman dos vectores en forma analítica? Primero, vamos a representarlos de esta manera. Vamos a entender. Aquí dice A. Aquí está esta letra A un poquito más oscura. ¿Sí? En este caso indica vector. Puede llevarla así, puede estar así o a veces llevar la flecha arriba. A1, A2. Significa que este vector empieza en el origen y termina en el punto A1, A2. Y tengo otro vector llamado B, que también empieza en el origen y termina en el punto B1, B2. Este es un punto en el plano. ¿Sí? Si este fuera hablando de valores, ya sabemos cómo se representan en el plano. En el primer cuadrante, acuérdense que los dos son positivos. En el segundo cuadrante, negativa es la componente X. En el tercer cuadrante, las dos son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la que es negativa es Y. Entonces, recordando esto que hacemos de los puntos, lo trasladamos a los vectores. Y la forma de sumarlos es muy sencilla. Si yo quiero sumar dos vectores, A más B, o restarlos, lo único que debo hacer es la componente X, sumar la componente X de cada vector. Aquí está, A1 más B1. O restarlos, también puede ser. La componente Y del vector A con la componente Y del vector B. Esto también lo representamos aquí. ¿De acuerdo? Sí, ¿por qué no? ¿Cómo se multiplican los vectores? Por escalares. Es lo más sencillo que podemos hacer. Si el vector A está conformado por A1, A2, si ustedes lo multiplican por un número, basta con que ese número lo multipliquen por cada componente. Sí, es muy sencillo. El valor de C multiplica a las componentes respectivas. Muy bien. Entonces, recordemos que las componentes del vector, primero es la componente X, después es la componente Y, así como se le ha estado trabajando en planos cartesianos. Muy bien, vamos a hacerlo con valores, como está aquí. Tengo dos vectores. El primero es 3, menos 2 y el segundo es menos 6,7. ¿De acuerdo? ¿Cómo se suman? Es lo primero que me pide, A más B. ¿Cómo se suman? Y luego, si yo quiero multiplicar el vector A por 4 y el vector A por 2 y el vector B por 3, ¿cómo se suman? Bien, aquí lo que tengo que hacer nada más es sumar el 3 con el menos 6. Entonces el vector A más B, ¿cuánto me da? Menos 3. Menos 3.
La primera componente es menos 3, correcto. Y la otra es menos 2 más 7. ¿Cuánto me da? 5. 5. 5. El vector del resultante es menos 3,5. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Es muy sencillo esto. ¿Cierto? ¿No hay problema? No. Problema. El vector 4A simplemente sería, el vector 4A sería 12, menos 8. Estoy multiplicando por 4 cada número. Entonces sería 12, menos 8. El vector 4A. ¿Correcto? Es correcto. Y finalmente, ¿cómo hago yo el vector 2A más 3B? Bien, este vector 2A me dice que voy a multiplicar por 2 el 3 y el menos 2. Entonces sería 6 y menos 4. ¿Estamos de acuerdo? El primero. 6 y menos 4. Mientras que acá serían multiplicados por 3. Va a ser menos 18,21. Menos 18,21. Entonces, ¿cuál fue el vector? Fue 6 menos 18 en el primer caso. 6 menos 18 me da menos 12. Sí. Menos 12, ¿verdad? Y en el segundo caso me da, aquí tenía yo menos 4 y aquí yo tenía 21. Por lo tanto me debe dar 17 la componente Y. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, es muy sencilla la manera de sumar vectores en 2 dimensiones. Bueno, existe el vector 0. El vector 0 es aquel que parte del origen y termina en el origen, ahí mismo, ¿verdad? El vector negativo, les mencioné que simplemente se invierte la dirección del vector. Por ejemplo, aquí dice menos A. El vector menos A, entonces lo que hace es multiplicar por menos cada componente. Si aquí fuera menos 2, cada componente va por menos 2. Muy bien. El vector que inicie en el punto P y termine en Q, se le va a representar como el vector PQ, con una flecha arriba o con letras un poquito más oscuras. Entonces, cuando encontremos esta representación PQ, indica que el vector empieza en P y termina en Q. ¿Cómo se obtiene la magnitud de un vector? Bien, si el vector empieza en el origen y termina en el punto A1, A2, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Acuérdense que se forma una hipotenusa que tiene dos catetos, uno en el eje X, uno en el eje Y. Y si recordamos el teorema de Pitágoras, aquí lo tenemos, la magnitud del vector A simplemente es componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado, se suman la raíz cuadrada. De esa manera calculamos la magnitud de un vector. Es muy sencilla. Puro teorema de Pitágoras para sacar la magnitud. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Una manera de representar la magnitud es encerrando el vector entre barras o simplemente poniendo el vector como tal, como la A, pero no en color más oscuro ni con flecha, simplemente A. Y aquí tengo el siguiente ejemplo donde se calcula la magnitud del vector A. Entonces, si ustedes dibujan este vector, se ubican en el origen del plano cartesiano, trazan su flecha a donde llegue el punto 3,2. Ubiquen en el plano el punto 3,2 y ahí termina la flecha. Ese es el vector. ¿Cuál es la magnitud del vector? Pues eleven al cuadrado el 3, eleven al cuadrado el 2, súmenlos y le sacan raíz. Es el teorema de Pitágoras, es la raíz de 13. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy sencillo el teorema de Pitágoras aquí. Y luego a manera de teorema dice, si un vector empieza en el punto P1,
en el punto 1 y el otro termina en el punto 2, un vector inicia aquí, termina acá, ¿cuánto mide o cómo se obtiene el vector? ¿Cómo se obtiene? Vamos a pensar que el vector lo agarran y lo trasladan al origen. Empezaría en el origen. ¿Y dónde terminaría? Pues basta con que ustedes resten la posición final que tenía, x2 menos x1 y y2 menos y1. Quiere decir que si el vector no empieza en el origen, ustedes lo pueden agarrar y moverlo al origen. ¿Dónde va a terminar? Ah, pues para eso van a restar x2 menos x1 y y2 menos y1. El número que queda les va a indicar dónde termina el vector. Ejemplo, aquí tengo el punto menos 2,3 y el punto 4,5. Entonces el vector no empieza en el origen. Sin embargo, lo puedo trasladar sin ningún problema al origen, simplemente restándolos. Nada más tengan un poquito de cuidado con la ley de los signos, porque 4 menos 2 me da 6, ¿cierto? ¿Estamos bien? Estoy restando. 4 menos 2. Entonces pueden observar aquí que hay un choque de ley de signos que me da 6. El otro es 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, el vector empezaría en el origen y terminaría en el punto 6,2. Aquí está el ejemplo. ¿Se entendió? Sí, profe. Nada más tengan cuidado con Afirma, este afirma. signo negativo. Es todo. Porque se junta menos con menos. Es nada más la precaución que debemos tener. Porque hay quien dice, ah, pues es 4 menos 2, 2. No. No. Sería así si este fuera positivo. Pero el negativo de aquí, 4 menos 2 me lo hace 6. Me lo hace 6. Bien. Perfecto. Aquí tengo dibujado, por ejemplo, el vector. Queda terminado en el punto 6,2. Aquí está dibujado el vector. Sí, aquí está. Y si hiciéramos, y si lo dibujáramos al revés, entonces terminaría en menos 6, menos 2. Bien, así sería la forma gráfica. Esto los hago con la ayuda de GeoGebra, software que les pido que descarguen. Bien, propiedades de los vectores. Sean A, B y C 3 vectores cualesquiera en el espacio vectorial. Entonces dice que la diferencia de A menos B, la resta, simplemente es la suma del vector A más el negativo del vector B. ¿Sí? Nada más se restan directos. Nada más si les digo, tengan cuidado con la ley de los signos, porque si en B hay un signo negativo, ahí va a haber una suma en vez de una resta. Los vectores se pueden sumar A más B o B más A, no hay problema, en el orden, no hay problema. Se pueden agrupar A más la suma de B más C, o primero la suma de A más B y luego la de C, no importa, llegamos al mismo resultado. El vector A más el vector 0, pues nos da 0, perdón, nos da A, y si un vector le sumamos su inverso, pues nos da 0. Así que en estos ejemplos que vemos a continuación, tengo el vector A 5, menos 4 y el vector B es menos 3,2. Me pide encontrar la resta A menos B y 2A menos 3B. Entonces A menos B sería 5 menos 3. Aquí está escrito. Y eso me va a dar 8 por la ley de los signos. Y en el otro tengo menos 4 menos 2. Eso me da menos 6. En el otro ejemplo tengo 2A. Por eso tengo 10 y menos 8 porque se multiplicaron por 2. Y en el otro tengo menos 3. Si yo multiplico menos 3 por menos 3, me da 9. Y si multiplico menos 3 por 2, me da menos 6. De ahí que el resultado es 10 más 9, 19. Y menos 8, menos 6, menos 14. Ahí está el ejemplo. ¿Preguntas? ¿Está sencillo? Puras sumas y restas, ¿verdad? Sí.
Sí, con la profe. única condición de que hay que checar la ley de los signos. Bien, tenemos un teorema también para cuando hay escalares. Los escalares son números. Si ustedes multiplican la suma de A más B por un número cualesquiera, lo pueden hacer también por separado, multiplicándolo con cada uno de ellos y luego sumándolos. ¿Sale? Entonces, podemos aquí distribuirlos también. ¿Sí? Podemos distribuirlos, los vectores. Aquí, por ejemplo, donde dice CD es un número como 4 por 5, por ejemplo, y me dice que es lo mismo si yo multiplico primero el 4 y luego el 5 con el vector, o sea, no importa esas características. Así como lo hacemos cuando multiplicamos por 1 me vuelve a dar lo mismo y cuando lo multiplicamos por 0 me da lo mismo. Y en adelante, otra nomenclatura que vamos a utilizar para los vectores en 2 dimensiones es la de I, J. Cuando la componente sea horizontal, perdón, en el eje X, lo podemos representar como multiplicación de un vector unitario llamado I. Y en el eje Y por un vector de nomenclatura de vectores unitarios. Tengo el vector A igual a 5I más J. Este vector sería el que inicia en el origen y termina en el punto 5,1. Nada más que está escrito de otra manera. ¿Sí? En vez de poner el punto 5,1, que de aquí en adelante ya lo vamos a utilizar con esta nomenclatura, 5i significa que vamos a recorrer 5 valores sobre el eje X y esta j 1 sobre el eje Y. Entonces mi vector inicia en el origen y termina en 5,1. El otro vector que tengo aquí, el vector B, inicia en el origen y termina en el punto 4,-7. Simplemente es otra manera de expresar vectores unitarios. En el eje X significa que avanzó 4 unidades y en el eje Y avanzó -7. Este vector, si yo lo dibujo, quedaría en el cuadrante número 4. Quedaría bien. ¿Cómo se hace la operación utilizando este tipo de vectores unitarios? 3A menos 2B. Así como les expliqué, 3 por 5 es 15. ¿Sí? De hecho, aquí está. Y luego 3 por 1 es 3. Entonces, el primero me da 15i más 3j. Menos 2 por 4i me da menos 8i. Menos 2 por menos 7, aquí cuidado, me da más 14. Más 14. Por lo tanto, al final me queda aquí 15 menos 8 me da 7. Y aquí me queda 3 más 14 me da 17j. Así que un vector unitario, así lo vamos a llamar, es un vector cuya magnitud es 1 y va sobre los ejes. En el caso del eje X se representa con la I latina, en el caso del eje Y con la J. Y aquí no lo tengo, pero para el eje Z también hay su respectivo vector, que va a ser la K. Y utilizando esta nomenclatura, entonces puedo yo escribir la magnitud de un vector elevando al cuadrado el 3. Por ejemplo, aquí tengo un vector que dice 3i menos 4j. Lo elevo al cuadrado el 3, me da 9. Elevo al cuadrado el 4, me da 16. Quiero que observen que el signo menos lo ignoré, por la sencilla razón de que si lo elevo al cuadrado me da positivo. Entonces, si son negativos no importa, ¿verdad? Me queda 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 es 5. Quiere decir que el vector que empieza en el origen y termina en el punto 3, menos 4 tiene magnitud 5. Y el vector unitario que va en la dirección de ese vector se define
como la división del 3 entre el 5, la magnitud, y el menos 4 entre 5. Este último me está dando un vector unitario que va a lo largo del vector. Bien, y para cerrar, ¿cómo se descomponen los vectores en el plano? Bueno, les recuerdo que el plano tiene 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, cuando ustedes ubican un punto, los dos son positivos. En el segundo cuadrante, la X es negativa y la Y es positiva. En el tercer cuadrante, los dos tienen signo negativo. En el cuarto cuadrante, la X es positiva, la Y es negativa. Bien, así que para dibujar un vector, basta con ver qué signos tiene, lo ponemos del origen y lo trazamos al cuadrante correspondiente. Les recuerdo que los vectores de ahora en adelante los vamos a representar con la I y con la J. ¿Sí? Entonces, la componente X me indica sobre el eje X hacia dónde se va. Si es positivo va para acá a la derecha, si es negativo va a la izquierda. Y en el eje Y, si va para arriba es positivo, si va para abajo es negativo. Y aquí va con la letra J. Muy bien. Quedamos que la magnitud se obtiene con esta fórmula elevándolos al cuadrado, ¿correcto? Cada componente. Magnitud. ¿Cómo se obtiene la componente? La componente X se obtiene con la fórmula magnitud por el coseno del ángulo. Y la componente Y es magnitud por el seno del ángulo, siempre y cuando el ángulo esté con respecto al eje X. Y el ángulo se obtiene con la fórmula tangente inversa de la componente Y sobre la componente X. Muy bien. Aquí tengo algunos ejemplos de vectores. Aquí tengo algunos ejemplos de vectores dibujados en los 4 cuadrantes. ¿Sí? Aquí están. Aquí está la fórmula, cómo se obtiene. Si ustedes conocen la magnitud y el ángulo, la componente X la pueden obtener con estas fórmulas, multiplicando la magnitud por el coseno del ángulo. Y si no está, y si quieren conocer este otro, en la componente Y, pueden multiplicar la magnitud por el seno del ángulo. Y según el cuadrante le van a tener que poner un signo. Por ejemplo, aquí en el segundo cuadrante la X lleva un signo negativo. En el tercer cuadrante los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante el que es negativo es Y. Entonces terminamos con este ejemplo que dice lo siguiente: obtenga las componentes de los vectores mostrados. Y se ven aquí 3 vectores. Entonces aquí necesitamos la calculadora para poder hacer las operaciones. Observen que cada vector puede ser la hipotenusa de un triángulo. No está dibujado el triángulo. Ustedes imaginariamente pueden ver en el primero una componente X y una componente Y. Como está en el primer cuadrante, los dos son positivos. Así que para el vector A, la componente es 200, porque 200 es la magnitud, por el coseno de 30 grados. Esto me da 173 newtons. La componente Y es la magnitud, 200, por el seno del ángulo, y esto me da 100. Entonces ya obtuve las dos componentes. Hacia acá mide 173 y hacia arriba mide 100. El vector B está en el segundo cuadrante, debe llevar un signo negativo, la X. Mide 300 newtons. Entonces la componente X es 300 por el coseno de 45. Y me da la componente horizontal. La componente que va hacia arriba es 300 por el seno de 45. No se les olvide el signo negativo para la componente X. Y finalmente para el tercer vector, veo que los dos están en el tercer cuadrante, son negativos los dos, y se obtiene multiplicando la magnitud 155 por el coseno de 55
y 155 por el seno de 55. De esta manera obtengo la componente X y la componente Y. Y los signos van colocados según los vectores. ¿Qué significa este símbolo? Que ya que descompuse los tres vectores, voy a sumar las componentes X. Acuérdense que obtuve tres componentes X. Las voy a sumar y obtengo menos 127. Estoy sumando la componente X del vector A, 173, y luego esta que es negativa, menos 212, y esta otra que es menos 88. Y hago lo mismo para la Y. Y me da 185. Entonces, estos dos valores son los que aplico el teorema de Pitágoras. Aplico el teorema de Pitágoras y obtengo la magnitud. Aquí está la magnitud, aplico esta fórmula y obtengo el ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a practicar esto con los siguientes ejercicios que están aquí.